Espero que ojalá haya notado en un papel y también en su corazón todo lo que se ha enseñado y lo tenga muy presente. Porque hermanos, somos responsables de lo que se nos enseña. Somos muy bendecidos con la enseñanza y también somos hechos responsables con lo que se nos enseña. Ya no podemos decir que pecaremos por ignorancia, sino que pecaremos por rebeldía y por descuido. Así que hoy los invito a que vayamos una vez más a Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. No se vaya a distraer, por favor. Esté atento. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Por qué no leemos en voz alta los versículos 12 y 13 en los cuales nos centraremos hoy? Léanlo ahora, por favor. Jesús dijo: vosotros pues oraréis así. Hay una forma correcta de orar. No es un rezo, no es una vana repetición, no es un esquema psicorrígido al cual tengamos que someternos de una manera indebida, sino que es una guía santa, unos parámetros, unas indicaciones claras acerca de lo que nosotros debemos pedir. Podemos pedir a Dios cualquier cosa, pero no cualquier cosa que pidamos agrada a Dios. Amén. Podemos pedir a Dios cualquier cosa, pero no cualquier cosa Dios nos concederá. Él hará en nuestra vida también conforme pidamos. Quiero recordarles nuevamente esto, que es muy claro. Sí, Dios es soberano, claro que sí. Todo está bajo su control. Más allá de que pidamos o no, Él hará su voluntad en nosotros y su voluntad en la tierra. Pero también es absolutamente cierto en esta verdad bíblica que quien no pide, no recibe. Esa es la realidad. Y es una normalidad que un creyente ore. No orar está fuera del orden de Dios para la vida de un creyente. Claro, sé que muchos buscan excusas y trampas mentales donde a aquellas repeticiones que hacen a veces sin el corazón a lo largo del día llaman oración. Oraciones muy a la carrera y todo ese tipo de cosas. Bueno, yo estoy de acuerdo y yo lo hago, que en todo momento, en el momento en que podamos a lo largo del día, elevemos nuestra mente al Señor y oremos a Él, donde quiera que estemos. Pero tengo y les quiero dejar claro que debe haber un tiempo que nosotros apartemos a diario para estar en oración con el Señor. Y eso requiere disciplina. Ahora bien, este modelo que el Señor nos da es maravilloso. Y algo que es impactante realmente es que es una oración sencilla, ¿sí? No es una oración intrincada. Los paganos tenían formas extrambóticas y formas excéntricas de orar y de adorar a sus dioses. Jesús en unas cuantas frases nos explica claramente cómo debemos orar. Así que si alguien dice, yo no sé orar, pues realmente miente, porque es demasiado sencillo orar. Claro, se puede orar mal, pero es sencillo orar. Para orar correctamente, primero que todo hay que ser creyente, hay que ser hijo de Dios. Por eso la invocación con la que comienza este modelo de oración es que Padre nuestro. Cualquier persona puede orar, pero no cualquier oración, ni cualquier persona que ore agrada a Dios. Si no estás en Cristo, no puedes llamar a Dios Padre. Como a mí nadie me puede achacar otro hijo aparte de los dos que tengo, ¿sí? Pueden decir que son mis hijos, pero no lo son, ¿sí? Por lo mismo, Dios no tiene ni reconoce a cualquier persona que lo llame Padre. Tiene que haber nacido de nuevo por medio de la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Así que hay una invocación en este modelo de oración. Padre nuestro que está en los cielos. Recuerdo y recapitulo, porque este es nuestro contexto.
Así que oramos al Padre con confianza en Cristo, pero con todo respeto y reverencia, porque Él es santo. No irreverencia, sino irreverencia, ¿ok? Porque Él es santo, hermanos. Así que a Dios nos podemos acercar con confianza por medio de ¿quién? De Jesucristo. Pero debemos orar también con respeto y con reverencia. Hay 6 peticiones en el Padre Nuestro. Y se las cito nuevamente y ojalá las anoten y las tengan claras. Creo que lo que les interesa orar las van a tener presente. Porque vuelvo y le digo, a partir de ahora usted no va a pecar por ignorancia. Si usted decide mantener una vida fría de oración, es porque usted es rebelde en ese sentido. Así que estamos teniendo claro en esta iglesia y por eso quise volver a redundar en esta enseñanza del Padre Nuestro durante este mes de marzo que ya terminó, que ya está terminando. Primera petición. Incluye el hecho o la actitud de la adoración. Que Dios sea glorificado, dice santificado, sea tu nombre. Allí pedimos que Dios sea honrado y glorificado en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, no solamente en nuestra propia vida, sino en nuestros hogares, en nuestra iglesia y en el mundo entero. Yo le pido al Señor cada día que mis hijos lo honren. Y aunque probablemente todavía ellos no sean creyentes, eso vamos a verlo con el tiempo, vamos a ver ese fruto. Obviamente ellos manifiestan fe en Jesucristo y me alegro por eso, pero vamos a ver el fruto en su vida a lo largo del tiempo. Le pido al Señor que más allá de eso mis hijos lo honren y que Él no permita que ellos se entreguen a la maldad para deshonrarlo, ¿sí? Pido para mí, pido para la iglesia, para que nuestra congregación no sea una congregación que deshonra el nombre de Cristo. Hay muchas iglesias cristianas que deshonran el nombre de Cristo. Y tenemos muchos sabiondos dentro de las iglesias que critican todo lo que pasa dentro de la congregación. Son súper santos, entre comillas. Ellos sí saben cómo son las cosas. Ellos sí saben cómo se predica. Ellos sí saben cómo se deben hacer las cosas, pero poca oración o nula oración tienen por la iglesia. Eso es maldad. Por eso nosotros debemos pedir que la iglesia completa santifique el nombre de Dios. Si su vida no glorifica a Dios, su vida es un fracaso, amigo. Así usted gane el sueldo que gane y el mundo le aplauda. Si usted no glorifica a Cristo, usted es un fracasado. Así que tenemos que orar todos los días que el nombre de Dios sea adorado en nuestras vidas por medio de la santificación de su bendito nombre. Una segunda petición, y yo lo estoy resumiendo en palabras, o sea, estoy dando palabras, no como para que las asociemos. La primera es adoración, santificado sea tu nombre. La segunda, salvación, venga tu reino. ¿Por qué venga tu reino? Es una oración por salvación. Yo lo entiendo primordialmente una oración de salvación. Aunque tengo claro que este venga tu reino debe involucrar el hecho de que cada día tengamos conciencia de que estamos a la expectativa del regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es maravilloso que siempre lo tengamos en nuestra cabecita. También tengo conciencia de que cada día debemos pedir que ese reino, que significa el gobierno de Cristo en el corazón de las personas, sea sobre la vida de otras personas, de las personas especialmente aquellos que no conocen a Cristo. Y en ese sentido, ¿qué podemos pedir? ¿Cómo puede gobernar Cristo plenamente sin resistencia en el corazón de una persona? Por medio de la salvación que solamente Él ejecuta. Así que tú puedes tener una lista de personas por las cuales orar. Cada día debes hacerlo. Si tú no estás orando por otro, estás pecando, ¿sí? Si tu oración es egoísta, no es una oración grata a Dios. Pero la oración del creyente es una oración que involucra a los demás con mucho amor. Hay amor en la oración del creyente. Y por eso pedimos que Dios salve a tantas personas. ¿Cuánta gente está a su alrededor? Familiares, amigos, vecinos. ¿Cuánta gente incluso dentro de la misma congregación a veces no es salva? Y debemos orar por ellos. Pedimos que venga tu reino y que también el gobierno de Cristo sea eficaz en nuestra vida. Yo no estoy diciendo en ninguna manera que lo que Cristo haga, algo que Cristo haga no sea eficaz. Todo lo que Él hace es eficaz. Pero queremos que esa eficacia se note en nuestra conducta. Hay personas que dicen que Cristo es su Señor, pero eso no se lo creo. Que Él sea el Señor significa que Él es el que manda en su vida, pero eso no se lo creo. Porque están llenos de pecados y de odiosidad hacia los demás. Hermanos, por eso necesitamos orar que el nombre de Dios sea santificado primero y que venga el reino de Cristo a gobernar en el corazón de los creyentes plenamente y en el corazón de los incrédulos por medio de ¿qué?
de la salvación. Usted ora por la salvación de muchas personas, no lo haga esporádicamente, que sea una constante. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debemos orar por la salvación de las personas? ¿Qué creen ustedes? ¿Hasta que Dios las salve o hasta que mueran? Si se murieron y no se arrepintieron, pues ya no hay nada que hacer. Ya la oración es vana, ya no hay que orar por ellos. Entonces, hermanos, primero que todo, adoración. Segundo, salvación. Tercera, sujeción. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pedimos pedimos para que tengamos gracia y disposición para obedecer con mayor fidelidad la voluntad de Dios revelada en su palabra y que nos sometamos humildemente a su providencia divina. Yo les dije que incluía dos cosas, particularmente hágase tu voluntad, como yo lo veo, lo entiendo en la escritura. Es que estemos sujetos a él, por eso la palabra con que quiero que lo asocien es sujeción. Hacer la voluntad de Dios es que estemos dispuestos a obedecer con mayor fidelidad la palabra del Señor. Lo que ya conocemos, seguramente la mayoría de ustedes, a excepción de algunos que apenas están llegando, que no conocen mucho de la escritura, pero lo que usted ya conoce, así lleva unos meses en la iglesia solamente, es suficiente para que usted tenga una vida de obediencia a él. Ya sabe cuál es la voluntad revelada de Dios en su palabra, por lo menos gran parte de ella. Ahora ande en obediencia. Pida que Dios haga su voluntad en su vida por medio de la obediencia que usted tiene a esa palabra. Y necesitamos orar porque sí, hay resistencia en nuestra carne. Todavía queremos hacer más nuestra voluntad que la voluntad de Dios. Y por eso necesitamos orar por ello, hermanos amados. Así que no solamente se trata de pedir, sí, se trata de pedir, pero no solamente que obedezcamos su palabra y que estemos dispuestos a hacerlo, sino también que estemos dispuestos a someternos a la providencia divina con humildad y alabanza. Hay cosas que no se nos han sido reveladas en la escritura porque cada detalle de nuestra existencia no lo conocemos, ni está escrito. Dios sabe qué va a hacer con nosotros. No sabemos qué sucederá el día de mañana. Por eso Jesús decía que cada día trae su propio afán. Pero hermanos, sí, aunque ciertamente no podemos saber qué sucederá en el futuro, sí podemos estar preparados de corazón por medio de la oración para aceptar y para recibir con gozo y con humildad aquello que Dios ponga en nuestro camino. Mire lo importante que es cada una de estas peticiones. Así que pedimos, también oramos por sujeción en nuestra vida. Otra cosa más, danos el pan, y la palabra con la que quiero asociar esto es provisión, ¿sí? Provisión. Señor, danos el pan. Pedimos que Dios provea para suplir todas nuestras necesidades físicas cada día, reconociendo así que todo viene de Él. Pedir el pan es pedir para que Dios se glorifique al ser nosotros personas que reconocen que de parte de Él viene la provisión divina. Sea mucha, sea poca, Dios pone pan en nuestra mesa y nosotros debemos estar agradecidos. Esta petición es muy importante porque si alguien piensa que son sus capacidades propias y esfuerzos y habilidades e inteligencia la que han logrado obtener el sustento, esas personas están ciegas, viscas, tienen la vista nublada porque no ven más allá de lo que ellos hacen para obtener el pan. Y es que Dios está siempre allí detrás de todo, bendiciéndonos para que podamos obtener la ganancia y podamos poner el pan en nuestro hogar. Amén. Así que hay que pedir el pan, provisión. Y eso incluye obviamente no solamente el alimento, sino todo lo que necesitamos para nuestra vida física, la salud, el empleo. Bueno, no sé, tantas cosas que realmente son necesidades. Les decía hace 8 días que tengan cuidado de no hacer de caprichos necesidades, ¿sí? Porque a veces parece que algunas personas piensan que Dios tiene que suplir sus caprichos, más lo que la palabra de Dios dice es que Dios suplirá nuestras necesidades. Amén. Así que alguien me dice, bueno, ¿yo le puedo pedir cualquier cosa a Dios? Sí, yo no estoy diciendo que no, pero debe pedir correctamente. Debe pedir con humildad, debe pedir para saciar sus necesidades, ¿sí? Y si Dios le da a un hermano más que a otro, pues gócese, porque el hermano tiene algo más que usted. Dios sabe por qué se lo da, amén. No, tranquilo, no, Él no es mejor que usted. Es simplemente la misericordia de Dios que se manifiesta de esa forma. Tal vez también el hermano en la sabiduría que Dios le ha dado ha sido tal vez una persona más mejor administradora, puede ser, ¿no es cierto? Entonces,
hermanos, siempre démosle gloria a Dios y pidamos provisión. Y vamos a ver dos más, ya para finalizar. Vamos a pedir perdón, esa es una necesidad que tenemos. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y allí pedimos perdón a Dios por los pecados cometidos diariamente, con la conciencia que debemos también mantener de que debemos perdonar a los demás. Hace un tiempo decía en alguna clase que di acá también, que si tal vez usted no encuentra motivos de oración para pedir algo que necesite, lo cual yo creo que es imposible, que usted necesite tantas cosas, por lo menos sí hay motivación para orar cada día, porque cada día pecamos y cada día desobedecemos a Dios. Solo eso nos debería motivar cada día a acercarnos a Dios en oración, a apartar tiempo para confesar nuestros pecados delante de Él. Ahora bien, también pedimos liberación. Y esa es la última petición y la palabra que quiero que asocien. No nos metas en tentación y líbranos del mal. Pedimos que Dios nos libre de caer en las tentaciones que cada día padecemos y de no permitir, el Señor que no permita que nos hundamos en el mal. Hermanos, 6 peticiones: adoración, salvación, sujeción, provisión, perdón y liberación. Téngalas presente como una guía para sus oraciones diarias y vea la gloria de Dios a través de la respuesta que Él traerá a cada una de estas peticiones. Hemos visto hasta ahorita 4 peticiones. Las primeras 3 tratan sobre el asunto de las cosas que pedimos, que anhelamos en el corazón, que son las primeras por las cuales se pide y están puestas en ese orden no por casualidad, sino son las primeras que debemos pedir, que es que Dios sea glorificado, ¿sí? Por medio de que su nombre sea santificado, por medio de que venga su reino y por medio de que nosotros hagamos su voluntad. Así que si usted es la persona que apenas dice, Señor, aquí estoy, ¿qué pasó con mi almuerzo? ¿Sí? ¿Qué pasó con el carro que te pedí? Porque hay gente que pide eso. ¿Qué pasó con yo no sé qué cosa? Usted es una persona que está orando conforme a lo que es. Una persona egoísta y posiblemente con un corazón necio. ¿Sí? Pero la persona que es creyente ante todo viene y pide, y no solamente pide por él, sino pide por los demás, que Dios sea glorificado en su vida. Que el nombre de Dios sea dado a conocer a través de su obediencia, a través de su predicación del evangelio y a través de su alabanza al santificar el nombre del Señor. Cada día, cada mañana o cada tiempo que usted aparte para la oración, empiece dando gloria a Cristo y pidiendo que usted, que es su familia, que es su iglesia y que el mundo entero glorifique a Cristo. Y después entre ya en aquellas 3 últimas peticiones que se refieren a nuestras necesidades y que también glorifican a Dios. Una que pide por las cosas materiales, porque necesitamos cosas materiales. Adán y Eva no necesitaban ropa, pero nosotros sí. Ahora, de marca, no. Buena, de pronto, ¿sí? Ya cada quien verá, ¿sí o no? Pero podemos pedir el vestido y podemos pedir que Dios supla nuestras necesidades en todo sentido. Así que, hermanos, esto también glorifica a Dios. No es que nosotros no necesitemos, es que necesitamos, ¿sí? ¿Qué pensaría usted si su hijo pequeño va y le pide ropa regalada a su vecino? ¿Qué pensaría usted? ¿Estaría contento usted? Bueno, digo yo, si usted no está en una situación tan paupérrima como decir nos toca pedir, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que usted trabaja y trata de dar lo mejor a sus hijos. Y su hijo va y dice, no, es que yo le voy a pedir al vecino. Usted se siente avergonzado, ¿no es cierto? Miren, yo tomo esa ilustración para decir que cuando alguien no le pide a Dios el pan, lo material, esa persona también de cierta manera está deshonrando a Dios. Amén. Mire, discúlpeme que a veces uso mi ejemplo, pero es que es lo que yo vivo. A veces realmente a mí se me da el tiempo de oraciones pidiendo otras cosas. Y al último tengo que decir, sí, Señor, tengo que pedir el pan. No le doy importancia a eso, pero Señor, tengo que pedirlo porque tu palabra dice que tengo que pedirlo. Porque te glorifica que yo pida la provisión para mí y te la agradezca. Hermanos, debemos entonces ir a las peticiones que siguen. Quinta petición. Vamos a ver la quinta y la sexta hoy.
Quinta petición. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué tal si leen el versículo 12? Porque a mí me gusta que ustedes lean la Biblia. Versículo, para que eso la traen, ¿no? Versículo 12. A ver qué dice. ¿Qué hacemos en esta petición? Pedimos perdón a Dios confesando los pecados que cometemos a diario, confiando en Jesucristo para obtener perdón divino y también para brindar perdón a los demás. Note qué interesante es que aquí se refiere al pecado como una deuda. Y lo primero que quiero explicar en esta mañana es por qué el pecado es una deuda. ¿Por qué? Bueno, el pecado es una deuda porque nosotros, las criaturas de Dios, los seres que Dios creó, todos, creyentes e incrédulos, estamos obligados a dar a Dios obediencia perfecta. Y al no cumplir con ello, adquirimos una deuda inmensa. Si alguien dice, como lo dice el incrédulo, o algunos que dicen ser cristianos, que están más perdidos que quién sabe qué, que ellos son buena gente y yo no le he hecho mal a nadie, esa persona no ha entendido absolutamente nada. Nosotros comprendemos que la obediencia que Dios nos exige es perfecta. Y si tu obediencia no ha sido perfecta a Dios, entonces eres un pecador y estás en deuda con Dios, porque a Él le debes absolutamente todo. Por eso el pecado es una deuda, porque es una falta contra la exigencia de obediencia perfecta que Dios nos hace con justicia a todos los seres humanos. Así que, hermanos, estando obligados a dar a Dios obediencia perfecta, y al no cumplir con ello, adquirimos una deuda inmensa. Recuerde que el pecado es gravísimo. Es un atentado contra la majestad de Dios. Es una ofensa eterna. Aquella pequeña mentira, aquel engaño, aquella enemistad que tú mantienes en el corazón con una persona, aquel robo ínfimo que nadie se dio cuenta que tú tomaste eso que no te pertenecía, aquel deseo fugaz por una mujer o un hombre que no es tu esposo o tu esposa. Todo ello es una ofensa a Dios. Y Dios conoce en qué hemos pecado, y el pecado ante todo es contra Él, ¿sí? El pecado, aparte de ser un atentado contra la majestad de Dios y una ofensa eterna, es una deuda imposible de pagar. Nada que hagamos rebajará el saldo de nuestra deuda. No porque vengamos a la iglesia ya debemos menos a Dios. No. Todo lo que hemos hecho es suficiente para enviarnos al infierno 10 eternidades seguidas. Hermanos, estamos en deuda con Dios y por eso el Señor nos dice que cada día oremos. Señor, perdona nuestras deudas. Cada día. Hay malos deudores. ¿Quiénes son los malos deudores? Los incrédulos. Bueno, no quiero decir que un creyente sea un buen deudor. Creo que es un deudor a quien Cristo, como lo sabemos, porque Cristo pagó sus deudas, pagó sus pecados. Pero hay malos deudores. Un mal deudor, es decir, un incrédulo, y acuérdense que hay incrédulos en las congregaciones, y acuérdense que hay incrédulos que son miembros de las congregaciones. Un mal deudor es aquel que no está dispuesto a reconocer su deuda. Hay personas que deben y dicen, sí, yo le voy a pagar, pero ahorita no tengo. Pues es un deudor, pero por lo menos reconoce que tiene una deuda. Pero el mal deudor dice, no, yo a usted no le debo nada, aunque lo deba. Y el mal deudor no está dispuesto a reconocer su deuda. ¿Por eso qué? No ora confesando sus pecados. Él no ora confesando sus pecados. Hermanos amados, algo que yo le pido al Señor y que usted debe pedirle cada día. Señor, no me permitas ser indiferente frente a mis pecados. No me permitas ver mis pecados con normalidad. Muchos de ustedes, algunos de ustedes, ojalá ninguno. Retiro lo que dije, algunos nomás. Están viendo con normalidad sus pecados. Y por eso necesitan orar cada día. Señor, dame un corazón sensible, porque me he endurecido y veo el pecado como algo normal en mi vida.
Los creyentes venimos a adorar a Dios porque somos sensibles, y esa sensibilidad no solamente involucra que adoremos a Cristo, sino que reconozcamos cada día y en cada momento cuando cometemos un pecado que vive en nuestra conciencia que hemos hecho el mal y que nos duele. César hablaba esta mañana del Espíritu Santo y fue una excelente enseñanza. El Espíritu Santo es el que nos redarguye, pero a veces hemos contristado al Espíritu Santo y hay gente que está apática a lo que el Espíritu Santo pone en su corazón, que es arrepentimiento, básicamente, y la convicción de que debemos obedecer a Dios. Tenemos personas en las iglesias que justifican su pecado, que es preocupante que ellos no confiesen su pecado a Dios porque consideran, según su criterio, y a veces hasta usan la Biblia, ¿no? Estos sinvergüenzas. Según su criterio, que lo que hacen no está mal. Pero esa es una ruina que usted debe huir, de la cual usted debe huir. Por eso necesitamos orar, Señor, perdona nuestras deudas. Entiéndame, no es solo una petición, es un reconocimiento que da gloria a Dios. Eso es cierto. Es necesaria la confesión de pecado. Recordemos algo. Quiero dejar esto bien claro. Cuando nosotros confesamos a Dios nuestros pecados cada día, no estamos ganando el perdón de nuestros pecados. O sea, quiero dejar eso claro. Sino que el pecado fue saldado, fue pagado en el caso de los creyentes, no de todo el mundo. Recuerden que Jesús no murió por todos los hombres, sino murió por aquellos que confían y creen en Él. Eso dice la Escritura realmente. Así que recuerden que nosotros cuando nos hincamos o cuando usted en la forma o en la posición en que ore cada día reconociendo su maldad y sus pecados, ora al Señor, usted no está ganando el perdón en ese momento, sino que Cristo obtuvo el perdón total de nuestros pecados hace 2000 años. Por eso no es cuestión de que a ver cómo logro expresar y con mis palabras adornar la forma en que pido perdón, o acompañémoslo de un ayunito, como pensaba yo antes hace años. Metámosle un ayunito para que el Señor se convenza de que verdaderamente estoy arrepentido. No, porque eso lo daña todo. Eso se lo tira todo. Eso hace que lo que tú estás pidiendo perdón termine siendo desagradable a Dios. Es la confianza en Cristo. Pero note algo, la Biblia sí nos dice, fue ganado nuestro perdón hace 2000 años, pero los que son de Cristo son conscientes de que aún pecan y no están contentos con eso. No están contentos con eso. No. Por eso ellos confiesan su pecado al Señor. Y como para que se me vayan despertando, algunos que como que los veo allí muy acomodaditos, ¿por qué no pone el dedo donde estamos en Mateo 6? Y oye, primera de Juan 1:9, que es un pasaje bien conocido. Primera de Juan 1:9. ¿Lo tienen, amados hermanos? Mire lo que nos dice Juan. En el contexto, Juan está contradiciendo a algunos falsos maestros que decían que el cristiano ya no tenía pecado y por lo tanto lo que se entiende allí es que ellos decían que uno no tenía ya que confesar sus pecados, porque como no pecaba. Y Juan ahí entonces dice, no, es que el que diga que no peca quiere hacer mentiroso a Dios. ¿Sí? Y por eso también nos dice esto, primera de Juan 9, ¿qué dice? Léanlo ustedes en voz alta. Ese sí que es un condicional. ¿Será que el perdón de nuestros pecados está condicionado a lo que hagamos? No, Cristo pagó por nuestros pecados, pero lo que nos está diciendo es que es necesaria la confesión para que nuestra conciencia y nuestro corazón esté limpio y podemos descansar en ese perdón bendito que Cristo nos ha dado. Sí, el cristiano debe confesar sus pecados. Sí confesamos nuestros pecados. Sí confesamos. Sí confesamos. Alguien que dice, no, yo sé que Cristo ya perdonó todos mis pecados, así que yo para qué me pongo todos los días, aunque no lo digan de esa manera. Hay algunos que simplemente son indiferentes, no tienen una vida de oración,
nunca piden perdón por sus pecados delante de Dios. Entonces ellos sacarán no sé qué excusa. Pero lo que está pasando acá es grave. Aquí dice, hay que confesarlos. Hay que apartar tiempo para confesar nuestras maldades dentro de la oración. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Sí, sí los confesamos. Hermanos amados, ¿por qué entonces es necesaria la confesión de pecado? Algunos, como les decía, no, yo ya sé que Cristo me perdonó, entonces yo para qué me pongo tanto eso, ¿no? Y hasta he visto gente, hasta supuestos maestros que dicen eso, ya no se ponga tanta intensidad, ya usted es un hijo de Dios. Y hermano, el hijo de Dios es sensible al pecado, por eso necesita confesar sus pecados. No está contento con ellos, no está contento con ellos. Así que no confesar el pecado no es espiritualidad, sino conchudez. Miren lo que tenemos que hacer. ¿Por qué es necesaria la confesión de pecado? Confesión es reconocer nuestra maldad, es reconocer nuestra maldad y debilidad, como también exaltar la bondad de Dios. Cuando alguien confiesa sus pecados, lo que está haciendo es exaltar la bondad de Dios y reconociendo la maldad que hay en él, que aún permanece en él, ¿sí? A pesar de que sea un hijo de Dios. Así que por eso, por la gloria de Dios, es necesario que nosotros confesemos nuestros pecados. No confesar nuestros pecados, persistir en ellos excusándolos, afecta nuestra relación con Dios. Y cuando nuestra relación con Dios es afectada, eso nos duele en el corazón como personas renacidas, y también estamos expuestos a la disciplina del Señor. Así que, hermanos, no es negocio no confesar los pecados. Debemos hacerlo de corazón, sabiendo que no vamos a ganar el perdón, que ya Cristo lo ganó en la cruz. Nuestra confianza al acercarnos a Dios para confesar nuestros pecados no es que nos sintamos perdonados, porque uno dice, no me siento perdonado. Es que esto no es de sentir, esto es de creer que hemos sido perdonados, porque la Biblia lo asevera, de que todas nuestras maldades han sido clavadas allí en la cruz y que nosotros podemos descansar en el perdón divino, pero debemos confesar nuestras maldades. Hermanos, algo muy importante que nos dice el pasaje aquí en Mateo 6 es la segunda parte de este versículo 12. Y dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí hay algo muy, muy importante, hermanos, y es que la persona que pide perdón está dispuesta a dar perdón. La persona que pide perdón por sus pecados de corazón a Dios y que confiesa sus maldades está dispuesto siempre a perdonar a aquellos que lo ofenden. Me parece supremamente interesante que de todas las peticiones que hay allí, esta está como con un añadido, como con una nota ahí al pie, ¿sí? Que como una claridad. Ojo, estás pidiendo perdón, vas a hacer perdón, Cristo te perdonó, pero si Cristo te perdonó, tú vas a perdonar ¿a quién? A los demás. Uy, a mí eso sí que me ha aterrado a lo largo de mi vida cristiana, y es tanta gente que guarda tantos rencores y todavía creen que sus oraciones son gratas delante del Señor. Claro, yo sé que muchos no oran porque no están dispuestos a perdonar de corazón a las personas. Porque ellos saben que aunque nadie sepa, en su corazón hay rencillas con otros que no están dispuestos sinceramente a perdonar. Y por lo tanto, su vida de oración es seca y nula, y no la existe realmente. Más allá de 3 o 4 frases que lee de vez en cuando viene a la iglesia. Hermanos amados, recuerde, el perdón no está condicionado por el perdón. Miren, algo que yo quiero dejar claro, muy claro, hermanos, acá, es que aquí no está diciendo que nos ganamos el perdón por perdonar. Aquí no está diciendo eso, que nos ganamos el perdón por perdonar. No, no está diciendo eso, sino que está diciendo más bien que demostramos que hemos sido perdonados perdonando a quienes nos ofenden. De la manera más sencilla lo explico en mis propias palabras, y es que nosotros sabemos que Dios escucha a quienes escucha Dios, aquellos que han sido perdonados en Cristo.
No escucha a los que no han sido perdonados en Cristo. Entonces lo que está diciendo acá es que si nosotros verdaderamente hemos sido perdonados en Cristo y Dios escucha nuestra oración porque estamos en Cristo, nosotros somos personas que estamos dispuestos a perdonar porque esa es la naturaleza del creyente. Esa es la naturaleza del creyente. Ahora bien, tú guardas rencores en tu corazón y eres así retórico y todo está bien, pero guardas eso en tu corazón, hermanos. La Biblia no aprueba tu actitud. Recuerden, en Mateo 18, el Señor nos presenta esa parábola del siervo malvado. Aquel al cual el Señor, su amo, le perdonó una deuda inmensa que era impagable. Podía trabajar toda su vida y no iba a cubrir ni una pequeña parte de la deuda que tenía con su amo. Pero a ese siervo malvado, otro siervo le debía una suma pequeñísima, ínfima, y no le quiso dar espera. Y de hecho estaba dispuesto a denunciarlo y a que cayera pues todo el peso de la ley sobre esa persona. Dice que el Señor al escuchar esto dijo: yo te perdoné tanto a ti y tú no estuviste dispuesto a perdonar tampoco al otro. Y dice que al fin y al cabo terminó no perdonándole esa deuda inmensa que tenía el siervo malvado. Y dice allí en el versículo 32, yo se lo leo, dice en Mateo 18, dice: entonces llamándole a su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Por eso dice el Padre nuestro: perdónanos como nosotros perdonamos. Usted es una persona perdonadora de verdad, de corazón. Pero también quiero aclararles algo. Hay una falsa doctrina del perdón que hace que las personas crean que es una virtud perdonar. Hasta el mundo, los psicólogos esos baratos que salen en las noticias y todo eso, hacen el perdón una terapia, buscando el beneficio de ¿quién? De la misma persona. Mire, perdone y recuerde lo que le hicieron y usted exhale todas esas cosas y esas malas vibraciones y la gente uy. ¿Sí lo he escuchado? Ese no es el perdón bíblico. El perdón bíblico es una deuda que yo tengo con Dios de perdonar ¿a quién? A los demás. Pero claro. Yo llevo 30 años en esto. Y yo sé lo que la gente dice cuando no perdona. De verdad. Mucha gente dice: yo no tengo nada contra él. Yo no tengo nada contra ella. Oh, ¿cuántas veces lo he escuchado? No tengo nada contra él, pastor. No tengo nada contra ella, pastor. Recuerde que el perdón no es un sentimiento. Puede afectar nuestros sentimientos. Nos sentimos bien cuando nos reconciliamos con alguien, claro que sí. Y seguramente si usted es cristiano se siente mal cuando está mal con otra persona. Bueno, los que son creyentes, ¿no? Hay unos que son conchudos. Perdón no es solo un sentimiento, amados hermanos, sino una actitud bondadosa y reconciliadora que favorece a quien me ha ofendido. Jesús no solamente dice que amemos a nuestros enemigos, sino que les hagamos el bien. Que si alguien te molesta y te fastidia, es el primero que tienes que saludar. Que si alguien es una persona que no puedes soportar, es la persona a la que debes privilegiar en ocasiones para hacerle el bien. Es que muchos están en la iglesia, son como los mundanos, discúlpeme. No, yo no le hago mal a nadie. Pues hermano, les tengo noticias. Yo a muchos millones y millones de personas no les hago el mal. ¿Saben por qué? Porque no tengo ninguna relación con ellos. Como decía alguien, es fácil perdonar al que lo pisó en Transmilenio, ¿no es cierto? Porque uno no lo conoce, me pisó. Pero ya, yo lo perdono. Pues igual no lo conoces. Pero qué difícil es perdonar a la gente que conocemos o con la que tenemos una relación. Allí se prueba el perdón. Claro, yo he escuchado, no, yo no tengo nada, pero uno dice, sí tienes. Porque tú no estás haciendo, no es que no hagas el mal a esa persona, es que le hagas el bien. ¿Sí ven lo que involucra la oración? Claro, usted puede seguir haciendo sus oraciones a la ligera para tratar de calmar su conciencia y pensar que está bien delante de Dios, aunque usted esté mal. O usted puede tomar en serio la oración
seguir el modelo bíblico y ser muy bendecido, creo yo, y bendecir a los demás. Hermanos, alguien dirá, el pastor sí cansa con eso. Una de las cosas por las cuales yo creo que todo pastor verdadero lucha es para que hayan buenas relaciones entre los hermanos de la iglesia. No solamente que se saluden o se soporten, sino que se interesen los unos por los otros. Porque yo creo que esa es una verdadera señal de la presencia del Espíritu en la vida de algunas personas y en la vida de la iglesia. Claro, sé que hay hermanos que se duelen porque algunos son bastante indiferentes o duros de corazón. No olvidemos también que en ocasiones tenemos que lidiar con incrédulos dentro de la iglesia. Pero hermanos, nosotros sí debemos amar y perdonar, amados hermanos, porque es algo que nos exige la Biblia si nosotros queremos ser perdonados. Eso debe estar claro en nuestro corazón y en nuestra conciencia. Miren, es reiterativo en este texto del Padre Nuestro, es reiterativo el Señor con el perdón. Mire, no amplía la idea de ninguna de las otras peticiones que estamos haciendo, no la amplía, pero de esta de perdonar, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, sí la amplía. Lea usted mismo ahí, versículos 14 y 15, léalo por favor. ¿Qué dice allí el Señor? Inmediatamente dice amén. ¿Qué dice después? En 14 y 15 de... Hermanos, discúlpenme la abusividad, yo quiero que lo vuelvan a leer, para que la Biblia les hable. Así que no sea yo, que sea la palabra. Vuelvan a leer en voz alta y buena entonación. Léanlo ahora. Pero léalo. Mire, hermano, dice, no, pero ya Cristo me perdonó. Mire, primero que todo, si usted tiene esa actitud tan dura, posiblemente usted sea uno de los que a los que Cristo no le ha perdonado. Pero digamos que usted sí Cristo le perdonó, porque también le puede pasar a cristianos verdaderos. Yo no estoy diciendo que no, que a veces luchemos con la falta de perdón. Sí pasa. Pero mire lo que le está diciendo, no es que no hayamos obtenido el perdón, sino que esa relación, esa comunión con Dios se quebranta. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué yo soy tan seco, tan frío? Si yo sé que yo tengo una convicción verdadera de que Jesucristo es el Salvador. Porque a pesar de que sí en mi corazón está el interés, digamos, de congregarme o de saber o reconocer todo lo que Dios ha hecho en mi vida o de estudiar un poquito la palabra, yo sé que mi vida es completamente seca delante del Señor. Porque en muchas ocasiones nosotros no hemos perdonado y eso no significa que Dios nos deseche como hijos, porque Dios no nos va a desechar como hijos jamás. Pero sí significa que la relación con Él está rota. ¿En qué sentido? En que esa comunión se perjudica. Claro, en cualquier momento puede volver a restablecerse esa relación plena con el Señor y con el Espíritu Santo. Cuando nosotros perdonamos y nos acercamos a Él en oración sincera. También cuando buscamos la reconciliación con aquellos que nos han ofendido o a quien de pronto hemos ofendido, porque también es válido. Si usted reconoce que usted ha ofendido a una persona, pues debe acercarse a ella y pedirle perdón. Mire, muchas veces yo he pedido perdón, aunque yo mismo digan, verdad, sé que no le he hecho mal a esa persona, pero le voy a pedir perdón porque prefiero la amistad y la comunión entre hermanos para glorificar al Señor. La humildad triunfa, hermanos. Siempre triunfará. El orgulloso es el que está preparando su desgracia. Pero el humilde, Dios dice que lo exaltará. Hermanos amados, no sobra hacer énfasis en esto. ¿Cuántos guardan rencillas o enemistades contra sus hermanos? Miren, perdonar a veces no es fácil, hermanos amados. Y por eso creo que está allí involucrado en el acto de la oración. A veces no es fácil perdonar. Es una cosa con la cual uno lucha. A veces es fácil perdonar tonterías que la gente hace. Bueno, hay unos que son tan orgullosos que no se les puede ni mirar. Me miró feo y se molestan. Créanme, lo he visto. Pero hermanos amados, hay cosas que realmente gente sí nos ha hecho daño. Fuerte. ¿Dios justifica que no perdonemos? ¿Qué acaba usted de leer? Tal vez usted tenga que, dentro de esta misma oración de pedir perdón por sus pecados, decirle, Señor, dame gracia. Dame, Señor, valor. Dame mucha humildad para perdonar, porque no me es fácil perdonar a esta persona. Yo quiero hacerlo, Señor, para glorificar tu nombre.
Yo quiero hacerlo para que la gente pueda ver en mí la gloria de Cristo. Todos los benditos incrédulos tienen algo contra alguien. ¿Sí o no? Todo contra alguien. Contra alguien. Todos los incrédulos tienen algo contra alguien. Los creyentes tenemos muchas razones, tal vez, para guardar rencores contra alguna persona, pero en Cristo y para la gloria de Dios no los guardamos y oramos para que así sea. Créame, muchas veces uno tiene que orar. Yo he orado para que Dios guarde mi corazón porque le tengo temor a eso. Señor, me entristece pronto no tener una relación buena con un hermano por algo que él hizo o algo que pronto que yo hice. Pero ¿sabes qué? Señor, lo que más me duele, lo que más me preocupa no es tanta la relación. Me preocupa mucho, mucho, mucho que esto afecte mi vida de oración. Porque sé que no me voy a poder acercar a ti bien. Si tú sabes, y yo a ti no te puedo engañar, Señor. No te puedo engañar. Yo no te puedo engañar a ti. Tú sabes, Señor, que hay algo en mi vida que no está bien respecto a X o Y persona. Y uno debe guardar su corazón. Hermanos, así debe ser. ¿Cómo podemos orar por esto? Por pedir perdón por nuestras deudas y perdonar. Trayendo a nuestra memoria todas las faltas cometidas. Siendo específicos en la medida en que podamos. No estoy diciendo que usted lleve una lista minuciosa de los pecados que comete a diario. Pero soy consciente que su conciencia le acusa de muchas cosas que son evidentes para usted. Y esto lo digo porque algunos son reolímpicos, discúlpeme. Y entonces dicen, Señor, te pido perdón por todos mis pecados y ya. Allí no hay una confesión ni un arrepentimiento. Allí no hay un deseo de ser perdonado, ni de perdonar. Es muy importante que en la medida en que podamos recordar, yo no estoy diciendo que dependa el perdón de Dios de que minuciosamente recordemos cada persona a la cual le hemos faltado. No. O cada pecado que hemos cometido. Pero sí estoy diciendo que aquellos pecados, particularmente que vienen de nuestra conciencia, que incluso yo lo diría así, el Espíritu Santo nos recuerda que hemos cometido contra Dios y contra otros, nosotros los confesemos delante del Señor. Pero no es simplemente decirle, Señor, perdóname, sino me gusta lo que dice Juan ahí en primera de Juan 1:9, que ya lo leímos. Dice que Él es justo para perdonar nuestros pecados, pero ojo, no solo para perdonarlos, sino también para limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo que debemos pedir, Señor, no solamente perdóname, sino también que límpiame, Señor. El perdón es que ya Dios no nos adjudica, no nos condena por esos pecados que hemos cometido en Cristo, porque estamos confiando en Cristo, recuerde eso. Pero la limpieza es que nos apartemos de ese pecado. Así que es importante el perdón, pero también la limpieza. Un creyente no solamente quiere ser perdonado, un creyente quiere ser limpio del pecado porque el pecado le fastidia. Él quiere. ¿Y qué debe hacer? Esforzarse en su propia voluntad, hacer esfuerzos inverosímiles, técnicas. No, debe orar ante todo para que Dios lo libre de eso. Y ahí es cuando nos entramos a la siguiente petición. Bueno, antes de entrar a la siguiente petición, porque está enlazada con esta, la quinta y la sexta están enlazadas en ese sentido, en que no solamente pedimos perdón, sino que también queremos ser limpiados y no caer en tentación. Pero hermanos, en esta, recordemos también que cuando pidamos perdón debemos traer a memoria no solo los pecados que hemos cometido, sino también las ofensas que hemos cometido contra otros. Y pedir primero que todo perdón a Dios por ello. Y también buscar la reconciliación con ese hermano. Recuerden, no se engañe. Usted si quiere se puede seguir engañando. Pero yo le dejo esto claro y recuerde, no va a pecar por ignorancia, sino porque es rebelde y necio usted. No va a ser suficiente con que usted diga, yo ya no tengo nada contra esa persona, sino que usted debe pedirle a Dios gracia, al Espíritu Santo fortaleza y humildad para que usted se pueda acercar a esa persona y bendecirla. Hermanos, eso solo se obtiene a través de la oración. Por eso el cristiano que no ora es lo que yo les decía hace 8 días. Y lo digo muy coloquialmente, discúlpeme, pero sé que ustedes me entienden. Por todo lo que estamos pidiendo y lo que necesitamos pedir, quien no tiene una vida seria de oración está frito. Y antes debemos darle gracias a Dios que siquiera viene aquí un domingo tarde y se va temprano. Hay que orar. El mensaje de todo esto se resume, hay que orar y hay que orar correctamente. Hermanos,
Recuerde que debe confiar siempre en la gracia de Cristo para ser perdonado. No es usted quien se gana el perdón, es Cristo quien lo ganó. Ahora entremos a la sexta petición, a la última petición, rápidamente. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Me gusta, léase el versículo 13, léalo, por favor. Me gusta que lean. Pedimos que Dios nos libre de pecar contra Él, cediendo a la tentación, y que seamos librados de practicar y entregarnos a cualquier forma de maldad. Dos cosas. Primero que todo, las tentaciones vienen a diario. ¿Qué es la tentación? Es el impulso y el deseo de desobedecer a Dios que surge del remanente de la naturaleza caída que aún permanece en nosotros. Se los voy a explicar en unas palabras más sencillas. Hemos sido salvados, los que han sido salvados. Eso no significa que aunque ahora tiene una nueva naturaleza, no haya parte de esa naturaleza antigua, pecaminosa, sucia, todavía allí dentro de él, en su carne. Por eso tenemos una lucha, ese remanente de pecado que así lo llaman teológicamente. Cuando se habla de remanente es una porción pequeña, pero pequeña no se confunda, es fuerte. Y todos sabemos eso, que es fuerte. Que en nosotros hay un impulso todavía muy fuerte de pecar y por eso también debemos orar. ¿Se acuerda que el Señor dijo y le dijo a sus discípulos, velad y orad? ¿Para qué? Para que no entren en tentación. Y algunos aquí luchando en sus propias fuerzas, tirando psicología, tirando buenas vibras, pues para supuestamente perdonar y vivir la vida cristiana. Aquí hay que humillarse y orar al Señor. Y Él es el que nos dará la gracia y la fortaleza. Ahora bien, es el impulso y el deseo de desobedecer a Dios que surge del remanente de la naturaleza. Queda un remanente, queda una parte de esa naturaleza caída en nosotros. Si no es cristiano, no tiene parte, lo tiene todo. Y ahí sí está perdido y que Dios lo salve. Eso es lo que hay que orar por esa persona. Pero el creyente verdadero es nueva criatura, pero todavía tiene un remanente de pecado en su ser. Y de ahí surge, ¿qué? La tentación. Santiago lo llama la concupiscencia. Es el deseo interno de pecar. ¿Quién tienta a los hombres? Porque el lenguaje puede ser confuso para algunas personas. El que usa ahí dice, no nos metas en tentación. ¿Será que Dios nos tienta? Bueno, ahí es cuando interpretamos correctamente y recurrimos a otros pasajes de la Escritura. Santiago, ¿se acuerdan lo que nos dice Santiago? ¿Por qué no busca Santiago y con eso se despierta un poquito, se echa las hojas de la Biblia allí aire? ¿Listo? Santiago 1, 13 al 14. A ver qué dice. Búsquelo y lo leen. 1, 13 al 14. Santiago 1, 13 al 14. Para que no nos quede duda de esto. Santiago 1, 13 al 14. ¿Lo tienen, hermanos? Por favor, léanlo ahora. Palabras más, palabras menos, lo que está diciendo, no es tentado de parte de Dios, no se le ocurra eso, no es que Dios no puede tentar a nadie. Dios no promueve el pecado, sino que es de nosotros mismos, de nuestra naturaleza interior que todavía tiene un remanente caído fuerte, que nosotros tenemos un impulso y un deseo de orar. ¿Y el diablo qué papel juega ahí? Bueno, Satanás es tentador, pero lo que hace Satanás no es hacernos pecar, ¿no? Porque si ustedes saben la teología de algunas iglesias evangélicas, que resulta que el diablo es culpable de todo, ¿sí o no? Es que el diablo me hizo fornicar, no, amigo. Ayer hablaba con una persona que se me acercó, una persona que conocí hace años me decía eso, no, es que tal persona, y en la iglesia le han dicho que esos diablos, que los demonios estaban por allí, entonces él fornicó. Le decía, ¿cuáles demonios? ¿No es que la fornicación es un deseo, es una obra de la carne? La gente se excusa en eso, no, pero ¿quiere decir que el diablo no es tentador? Sí, sí es tentador. Lo que hace es estimular el pecado en nuestra vida, seducirnos con mentiras para que caigamos en pecados que nosotros mismos y no Él comete en nosotros. Claro, el diablo hace un papel allí, pero el que peca es ¿quién? La persona, cada uno de nosotros. Por eso dice que una de las peticiones importantes que debemos incluir cada día es no caer en tentación. Usted cada día ora temprano y le dice al Señor, Padre, hoy habrá muchas ocasiones para pecar. Señor, no ha comenzado mi día, pero yo sé que se me van a presentar muchas tentaciones durante este día.
Señor, líbrame de caer en ese pecado. ¿Usted hace esa oración cada día de corazón? Si no lo está haciendo, entonces, ¿por qué se queja cuando peca? Cuando usted obra neciamente. Es que la oración es dependencia de Dios y es necesaria. Así que, hermanos, nosotros no podemos ser librados de la tentación. No podemos pedir ser librados de la tentación, pero sí podemos pedir ser librados de caer en tentación. La tentación va a estar allí. Como alguna vez me decía un joven, pero si Dios no quería que cayéramos en fornicación, ¿para qué hizo esos impulsos tan fuertes en nuestro ser de deseos e impulsos sexuales, por poner un ejemplo? Yo le digo, mire, primero que todo yo entiendo que Dios no nos creó con un deseo desordenado sexual, ¿sí? Que nos dio un deseo normal, pero el mismo pecado exacerba eso dentro de nuestro ser. Y la gente le ayuda a que así sea, con lo que ve, con lo que oye, con lo que piensa. No es Dios responsable de eso. Claro, todo lo que Dios nos da es bendito. Los deseos sexuales son benditos cuando son bien administrados por nosotros como creyentes en el matrimonio. Pero hermanos amados, no es que culpemos a Dios, sino es producto de que nuestra propia pecaminosidad. Y por eso debemos orar. Debemos orar. No crea que orar, vuelvo y le digo, es simplemente pedirle a Dios que le dé lo que usted quiere cada día, sino que mire lo que involucra. Involucra el hecho de ser librado de la tentación y que Dios perdone sus pecados. Esto debería estar en nuestro corazón. Mire, dice que nos libre no solamente de la tentación o de caer en tentación, sino que nos libre del mal. ¿Qué significa ser librados del mal? ¿Cuánto mal nos rodea? Mucho. Hay mal donde podemos ser librados o pedimos que seamos librados del mal de nuestro propio corazón. Agustín, un gran teólogo, oraba de la siguiente manera: Señor, líbrame de mí mismo. Y creo que esa es una oración que debemos hacer todos nosotros. Señor, líbrame de mí mismo. Señor, no le tengo temor al diablo. Yo sé que el diablo es un enemigo real, pero yo me tengo temor a mí mismo. Líbrame de mí mismo, de mis propios deseos, impulsos, de mi propio orgullo y de mi propia necedad. Debemos pedir ser librados de nuestro propio corazón. Debemos pedir ser librados del mal que procede de Satanás, porque es un enemigo real y trae mentiras a nuestra cabeza y a nuestro ser, queriendo que nosotros pequemos y deshonremos al Señor. Y también debemos pedir ser librados del mal que hay en el mundo, porque algunos están fascinados con el mundo, aunque sepan las doctrinas de la gracia. Quieren los éxitos del mundo, quieren el dinero del mundo, quieren todo lo del mundo y todavía quieren sentirse seguros en Cristo, porque se saben las 5 solas o los 5 puntos del calvinismo. No se confunda. Si la doctrina no produce en usted un fuerte deseo de apartarse del mundo, la doctrina está en su cabeza y no está en su corazón. Hermanos, tenemos que pedir cada día. Claro, todos los días. ¿Por qué? Porque es que las tentaciones del mundo, de la carne, de nosotros mismos y del diablo aparecen cada día. Cada día están allí. Si hay un día en que usted diga, no, este es pico y placa y hoy no va a haber tentación. Se dice, hoy no va a haber tentación. Entonces no ore ese día. Tranquilo. Pero si usted sabe que todos los días es tentado, porque yo lo sé, entonces, hermanos amados, ore todos los días. Ser librado de la tentación y del pecado. ¿No le interesa ser librado de la tentación y del pecado? Pobre de usted. Solo puedo sentir por usted lástima. Y le pido a Dios que tenga misericordia de su alma. Un creyente no quiere vivir en pecado. Peca. Y por eso tiene que pedir perdón todos los días. Pero no quiere vivir en pecado. No justifica su pecado. Hermanos amados, ¿por qué necesitamos orar por esto? Por ser librados de la tentación y del mal. Porque no podemos por fuerza de voluntad resistir nuestros impulsos pecaminosos. Necesitamos de la gracia de Dios. Así como usted depende de Dios para que le dé el pan de cada día, usted también depende de Dios para que lo libre de la tentación cada día. Hermanos, así tiene que ser. Y esa es la conciencia. Debemos orar. Es una necesidad ser librados de la tentación. ¿Cómo puede usted orar por esto? Por esta sexta petición, ser librado de la tentación y del mal. Bueno, pidiendo ser librados de todo engaño y especialmente de aquellas cosas que hemos identificado que son, en las cuales somos más tentados.
Cualquier tipo de tentación puede venir a nuestra vida, pero hermanos, hay cosas que son más fuertes en cada caso, en cada persona particularmente. Y sería bueno que incluyéramos en nuestras peticiones el ser librados de esas tentaciones particulares en las cuales estamos andando. Ahora recuerda que la oración correcta va ligada a la palabra. Si la Biblia te ha dicho algo que tú debes hacer para evitar la tentación, entonces hazlo aparte de orar. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia de la fornicación? Disculpen que he hablado tanto de la fornicación, pero lo he tomado como ejemplo, ¿no? La Biblia no dice que enfrentemos la fornicación, sino que hagamos de ello. Huir. Ahora usted dice, Señor, estoy con esa novia mundana que, mejor dicho, es súper sinvergüenza, pero yo todos los días oro para no caer en fornicación. ¿Tiene sensatez eso? Pues usted lo que tiene que hacer es dejar a esa mujer y ahí sí orar para que el Señor lo guarde de toda maldad. Hay unos que dicen, no, yo oro para que ella no sea así tan fornicaria. Ore que Dios la salve, pero que usted no sea la víctima de esa sinvergüenza. O no, más bien no es víctima, eso no es víctima, que usted sea cómplice más bien. Así mismo. Si usted está siendo tentado en algo, hermano, apártese de eso, pero ore al Señor, porque nuestros impulsos pecaminosos a veces son muy fuertes. Y aunque queremos apartarnos de las cosas, a veces por voluntad propia no lo logramos. Necesitamos la gracia siempre del Señor en nuestra vida. Miren, 6 peticiones. Adoración, que el nombre de Dios sea santificado. Salvación, que venga su reino. Sujeción, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Provisión, que Dios nos dé el pan. Perdón, que Él perdone nuestras deudas. Y liberación, que Él no nos permita caer en tentación y nos libre del mal. Hermano, cualquiera de nosotros podemos llegarnos a hundir en el mal de tal manera que definitivamente deshonremos al Señor y seamos unos completos desconocidos, digo yo, a aquellos que nos conocieron cuando estábamos caminando con el Señor. Por eso debemos orar cada día que Dios no permita que nos hundamos en el mal. Hermano, ahora que usted sabe orar y que ha recordado cómo pedir y qué pedir, practique la oración y dependa de Dios en oración, por favor. Reciba los beneficios que ello conlleva. Recordemos el carácter generoso de la oración, hermanos. Recuerde que la oración siempre está en plural y no en singular. Debemos orar no solo por estas cosas en nuestra vida, sino también para que Dios se las conceda a otros. Esa es la oración del creyente. Recuerde cuántos grandes beneficios puede traer la oración, no solo a nuestras vidas, sino a los que nos rodean, a nuestras familias y a nuestra iglesia. La iglesia necesita gente que critique menos o que se ofenda menos con la iglesia, y necesitamos más gente que ore por ella. Así debe ser. Oremos por la iglesia, oremos por el pastor, oremos por los futuros pastores, oremos por la gente que sirve, oremos por los hermanos de la iglesia, oremos por el hermano que apenas está comenzando en este caminar en el evangelio, y oremos por los que vienen a la iglesia y no son salvos, para que Dios los salve. Oremos, hermanos, oremos. Hay grandes bendiciones en la oración. Un mes completo hablándoles de la oración. Por favor, ore, 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 ore. ¿Cuánto tiempo? No sé, pero parte tiempo para orar. Si usted sigue este modelo, esta guía, seguramente usted va a ver que el tiempo le va a parecer nada, porque hay mucho por qué orar. Amén, hermanos. Ore, aparte tiempo en la oración. Ore con un corazón perdonador. Pida perdón, pida que Dios lo libere de su pecado, pida el pan, pida que Dios sea santificado en su vida, el nombre de Cristo sea santificado en su vida, pida que Dios salve a muchos y en muchos lugares, pida que usted se sujete a la voluntad de Dios revelada en su palabra y acepte con humildad lo que Dios le envíe en su providencia. Hermanos, termino diciéndoles algo. Hay grandes bendiciones en la oración. Un hombre que se llamó John Knox, que fue uno de los reformadores. Este hombre fue usado por Dios para reformar a la iglesia en Escocia, en el país de Escocia, hace 500 años. Decían que era un hombre de oración, era un hombre de oración. Describen la oración o el deseo de él, la pasión que él tenía por orar en una frase. Decía que él oraba diciéndole al Señor, dame Escocia, Señor, o me muero. ¿Sí?
Bueno, eso es muy llamativo, pero ¿sabe una cosa? Lo que me pareció más llamativo en este testimonio de la oración de John Knox, no solamente era la oración que él tenía y la pasión que él tenía por orar a Dios y la respuesta que Dios le dio a su oración apasionada y llena de devoción y de respeto por el Señor, sino también lo que opinaba su gran enemiga, que era la reina María, la reina de Escocia, que quería introducir el catolicismo nuevamente a Escocia después de que habían ganado terreno la reforma allí. O sea, quería traer otra vez la mentira, pero la reina era la mujer más poderosa de ese país. ¿Y sabe qué decía la reina María de este humilde predicador John Knox? Decía lo siguiente: yo le temo más a las oraciones de John Knox que a todos los ejércitos de Inglaterra. Hermano, hay bendición en la oración. Yo no creo que yo tenga que convencer a un creyente verdadero de orar. Creo que tengo que animarlo. Pero si usted es hijo de Dios, usted orará. Amén.